El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. Bueno, continuamos con nuestros vídeos dedicados al mundo marítimo y mercantil medieval, y en este caso hablando sobre las tripulaciones, los marineros, que fue sin duda el colectivo más numeroso de cuantos se dedicaron a los oficios relacionados con la navegación o el transporte marítimo. Aunque determinar su número y los perfiles de su actividad y su encuadramiento social presenta dificultades, tanto por el tipo de fuentes disponibles como por el hecho de que hay que distinguir entre aquellos que formaban parte de una tripulación que trabajaba para una nave pesquera o mercante, de aquellos otros que sirvieron en las naves destinadas a las campañas militares, ya que los primeros se les suponía cierta profesionalidad, mientras que a los segundos se podían encontrar forzados como galeotes o gentes de todo tipo que se reclutaba para un servicio concreto. De todos ellos conocemos cada vez mejor sus condiciones de vida, sus salarios, las relaciones laborales que tejieron con patrones y maestres de navío, o las estimaciones de cuántos podían embarcar en una carabela, en una nao o en una galera. Para acercarnos un poquito más a quiénes eran los marineros, hagamos una distinción entre los propietarios, capitanes o maestres, para diferenciarlos del conjunto de la tripulación de cualquier navío de aquella época. Empecemos, por tanto, con el propietario, maestre o capitán de un navío. A lo largo de los últimos siglos medievales, la documentación castellana y en general la peninsular no suele distinguir entre los términos patrón, a veces armador, maestre y capitán para calificar a la persona que teóricamente era la máxima autoridad a bordo de un navío mercante. Y es que fue muy frecuente que el propietario del navío desempeñara al mismo tiempo las funciones de armador y de maestre. En cambio, sí que hubo una cierta distinción cuando se hablaba del maestre y del piloto, ya que a este último, al piloto, se le consideraba, sobre todo después de la creación del cargo del piloto mayor en 1508, se le consideraba como la persona que se ocupaba de la navegación en sus aspectos técnicos y a la que se le suponía cierto bagaje de conocimientos astronómicos y cosmográficos. Las funciones del propietario y del maestre consistían básicamente en negociar con aquellos que quisieran contratarse, o que quisieran contratarlos, es decir, el rey, un mercader o algún ayuntamiento. Negociar las condiciones del flete, seleccionar la tripulación que habría de navegar con ellos, casi siempre tratando directamente con los marineros que se iban a enrolar, y conviniendo con ellos el salario según la cualificación y la duración del viaje. Garantizar asimismo el abastecimiento del barco, ocuparse del estado y conservación del buque y, por supuesto, procurar que el orden y la disciplina se mantuvieran a bordo del barco. Pueden ver ahora, a partir de ahora, la tabla en la que se especifican los tipos de barcos y algunos de los componentes de las tripulaciones de distintas armadas organizadas en Andalucía, fundamentalmente a lo largo del siglo XV. Como digo, los marineros, la tripulación, constituye el grueso de la tripulación de cualquier navío, siendo su número el que condiciona algunos aspectos del viaje que se vaya a realizar, dado que la cantidad de víveres, el agua necesaria para garantizar el suministro, los costos salariales y el precio final del flete de un navío dependen, en gran medida, del número de lo que algunos documentos medievales solían llamar la compañía o la campaña o compaña. Como he dicho, para conocer el número de los que participaron en cualquier empresa, contamos con abundante documentación procedente de la contabilidad que elaboraron distintos órganos fiscales de la corona relacionados con las armadas y expediciones organizadas a lo largo del siglo XV.
En el momento en que los armadores o mercaderes decidían emprender un viaje, se iniciaba una ardua tarea de organización a cargo de maestres, pilotos y toda la gente vinculada con los oficios marítimos que se encontraban en tierra. Se fijaba la fecha de partida, casi siempre coincidiendo con los meses de primavera y verano, se establecían las rutas y los tiempos de viaje, se acordaban seguros, salarios y se comenzaba a reclutar a todo el personal necesario. Como digo, en el cuadro pueden ver una relación del número de tripulantes de algunas de las armadas y expediciones organizadas en Andalucía a finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Si nos detuviéramos en alguna de las que se encuentran en ese cuadro, pues podríamos hablar de la expedición que se organizó en 1476 hacia Guinea, compuesta por 2 embarcaciones, 3 naos llegadas desde Vizcaya y el resto carabelas procedentes de Moer y del puerto de Santa María. La mayor parte de los capitanes de esa empresa procedían de Palos o del puerto, por lo tanto no sería extraño pensar que al tratarse naves de esa procedencia, la mayor parte de sus tripulantes también lo fueran. La primera embarcación que se describe en la documentación es la llamada nao de Salazar, en la que había como capitán Charles de Valera, transportando a 33 marineros, todos ellos vizcaínos, con un salario de entre 500 maravedís mensuales cada uno. Como oficiales iba un maestre, con un salario de 7.500 maravedís, el piloto y el contramaestre, ambos con 5.000 maravedís de salario. Además llevaban carpinteros, calafates, condestables, etc. En total, un total de 41 personas, y entre oficiales y personal útiles para poner en marcha el navío. Para el resto de naos y carabelas que participaron en esa expedición y para otros casos que aparecen también en la tabla, se podrá ver que la tripulación va siempre en torno a las 50, 60 personas, dependiendo del tipo de navío. Otro caso que también pueden ver en la siguiente tabla es la correspondiente a la organización de armada que estuvo al mando de Pedrarias Dávila y que en 1514 tuvo como destino Castilla del Oro, aproximadamente lo que es Centroamérica. Se trata de un caso excepcional, ya que además de contar con abundante documentación para su estudio, también tenemos desde hace ya unos años el excelente trabajo que realizó la profesora Carmen Mena sobre la organización, financiación y abastecimiento de esta expedición. En su estudio, además de conseguir distinguir el nombre y origen de más del 80% de los hombres que participaron, pilotos, grumetes, marineros, etc., se ofrece un detallado análisis del esfuerzo que supuso para la corona y para la ciudad de Sevilla la organización de esta armada. Como digo, la pueden ver en la tabla siguiente, en la que se especifica el número de navíos y los participantes en esa empresa. El siguiente paso, además de conocer el número de marineros que formaban parte de cualquier empresa, está relacionado con el salario, que como dije antes, tiene que ver mucho con la capacidad profesional de cada integrante, con la ruta que se va a emplear y con los víveres que se podían transportar en cada expedición. Los salarios estaban, como digo, en función sobre todo de la capacitación. No ganaba lo mismo el piloto que el maestre, ni el maestre lo mismo que el grumete, por supuesto, o que el marinero. Y dentro de las expediciones a veces había oficios militares que también tenían una remuneración completamente distinta. Tienen también una tabla de salarios que corresponden a las primeras armadas que se organizaron hacia las Indias, estudiadas fundamentalmente por el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, y se pueden hacer una idea de esos salarios que en general no variaron mucho en las primeras décadas del siglo XVI. Bien, como digo, marineros, grumetes, pajes, maestres, pilotos forman el grueso de la tripulación, además, por supuesto, de los posibles militares que pudieran ir. Pero además hay otros tripulantes que no aparecen muchas veces en las nóminas o en las listas. Me estoy refiriendo a clérigos que acompañan muchas veces a las expediciones, a notarios que podían dejar constancia de algún acuerdo, de algún contrato en el seno del viaje, o por supuesto a los propios pasajeros
que se trasladaban de un lugar a otro y que no son propiamente ni marineros, ni maestres, ni pilotos, sino simplemente individuos que se trasladaban con sus mercancías desde un puerto hasta otro. Todos ellos se les suman a los que participaban en el navío, lo cual nos permite hacernos ya una idea, y lo hablaremos posteriormente, de las condiciones de vida, de las duras condiciones de vida de casi un centenar de personas en barcos que en muchas ocasiones no superaban los 20-30 metros de largo. Muchas gracias, continuaremos más adelante. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.